Justamente esta es una fecha que primeramente vamos a aclarar, busca validar y hacer visibles las desigualdades y los derechos y busca la equidad entre el hombre y la mujer, así como lo ha hecho a lo largo de muchos años. Es una fecha de la cual ahorita hablaremos poco a poco para que se vaya entendiendo cuál es su origen y con más detalle también ir entendiendo qué es lo que está trabajando por visibilizar. Para entender acerca del 8M, primero también tenemos que saber que esta fecha no está basada en un evento histórico único. Muchas veces se piensa que se eligió este día 8 de marzo justamente por algunas situaciones de hace 100 años aproximadamente que acontecieron en esa misma fecha. No es así. De hecho, es una fecha que se acordó, pero para llegar a este acuerdo fue a partir de múltiples eventos históricos importantes. Por ejemplo, algunos de ellos fueron huelgas ocurridas a mediados de 1800, huelgas en las que, si bien había mucho malestar tanto por hombres como por mujeres, por los bajos salarios, por jornadas laborales muy extensas. En el caso de las mujeres, estas eran aún mayores, los salarios eran aún más bajos. Entonces, como les mencionaba, a mediados de 1800 llegó a haber múltiples huelgas en las que las mujeres buscaban mejores salarios, jornadas laborales reducidas, y no solo para ellas, sino también para los infantes, que en aquel entonces, al igual que las mujeres, tenían estas dificultades, tanto igual que los hombres, pero mucho más acentuadas. Entonces hubo múltiples huelgas en torno a 1800, principios de 1900. Pero este no fue el único evento. Hacia 1909 se llega a dar una reunión de las mujeres, de la Organización de Mujeres Socialistas en Estados Unidos. Esta reunión, en ella se plantea, justamente como podemos ver en la presentación, Clara Zetkin llega a proponer que se elija una fecha conmemorativa para la mujer, para promover la igualdad y el sufragio femenino. Justamente el hacer visible estas desigualdades, el empezar a conmemorar estos eventos, estas huelgas, estos sucesos en los que las mujeres habían constantemente y siguen en el presente luchando por una situación de igualdad, porque se les reconozca como iguales a los hombres. Hablaremos también de eso más adelante, de cómo en el presente aún eso no se ha dado al 100%. Pero justo en 1909 se da durante una reunión de esta organización esta propuesta por parte de Clara Zetkin. Sin embargo, era una reunión, digamos, minoritaria. Entonces, si bien se escuchó esta propuesta, no llegó o no tuvo mucha amplitud, sino hasta 1910. ¿Qué sucede en 1910? Pues una segunda reunión de esta agrupación, de esta organización, y en esta segunda conferencia hubo participantes de múltiples países. Entonces, al haber más participantes, al haber más países, la propuesta llega a tener más amplitud. Y es entonces donde, nuevamente, no se conmemora el 8M aún, el día 8 en concreto, pero sí empieza a concretarse que esta conmemoración sea en torno a marzo. De hecho, los años subsecuentes se empieza a ver en diferentes países, diferentes reuniones conmemorativas. Algunas, por ejemplo, llegaban a darse 28 de marzo, en otros países llegaban a darse en la última semana de febrero, entonces era una fecha muy variable. Llegaba a elegirse también en cierta semana de marzo, pero se elegía el día que fuera de descanso para no interferir con las actividades laborales. Entonces, era una fecha muy variable. Aún no se elegía el 8 en concreto.
¿Qué otro evento histórico llega a darse en torno a marzo? Pues les menciono, esto fue en 1910, donde empieza a tener un poco de renombre la propuesta de elegir una fecha para conmemorar a la mujer y hacer visibles estas desigualdades y buscar la igualdad. En 1911, un año después, como vemos también aquí en la diapositiva, se llega a dar algo conocido como el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist. ¿Qué sucede? Probablemente ya llegaron a escuchar acerca de este evento. En este suceso, lo que aconteció es que había trabajadoras en una fábrica textil que se encontraban en un octavo, noveno piso y habían sido encerradas por los dueños de la fábrica. ¿Por qué encerradas? Para evitar algún robo, para evitar que las mujeres salieran dentro de su jornada laboral. Aparentemente de forma accidental se inicia un incendio, las mujeres no tienen cómo salir al estar encerradas, no había cómo apagar las llamas, incluso hay mujeres que en ese momento saltaron por las ventanas intentando salvarse y esto llega a visibilizar todavía más las condiciones infrahumanas en las que se estaba trabajando o en las que las mujeres estaban trabajando en concreto. En ese incendio llegó a haber 146 muertos y justamente se llega a dar en el mes de marzo de 1911. Entonces, nuevamente, el mes de marzo comienza a sonar en relación a la desigualdad que se está presentando con las mujeres. Aquí no se ven las diapositivas, pero también otro evento que tuvo una gran relevancia es que en 1917 en Rusia ya había mucha disconformidad por parte de la población en general, pero sobre todo por parte de las mujeres. Esto a partir de la guerra mundial que se estaba suscitando en aquel entonces, en donde las mujeres tenían que cubrir jornadas laborales maratónicas. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, tenían, estaban racionando los alimentos, entonces había muy poco alimento, el salario era mínimo y además tenían que cuidar a los hijos porque los hombres habían sido enviados a la guerra. Entonces todo esto generó disconformidad en la población en general, pero justamente fueron las mujeres quienes empezaron a hacer manifestaciones solicitando mejores condiciones laborales, horarios más cortos, como ya se había dado en otras manifestaciones, y solicitando mejores salarios. Meses después de este acontecimiento, es donde se da el derrocamiento del zar en Rusia y comienza a hacerse un gobierno provisional. Además, en ese mismo año es donde las mujeres en Rusia comienzan a tener la oportunidad de votar. Esto nuevamente es a partir de una búsqueda más global de igualdad, no solo para mujeres, pero fue gracias a ellas que este movimiento empezó a tener mayor impulso en Rusia y que se dio todo este cambio a nivel social y político dentro del país. Ahora, este evento sí coincidió en un 8 de marzo, por lo menos en algunos países, porque en Rusia pues aún era a finales de febrero, pero es un evento, uno de los más representativos que sí coincide con un 8 de marzo. Entonces, aquí cabe aclarar, el 8M no fue elegido por un solo evento que haya coincidido con un día de 8 de marzo, sino fueron múltiples eventos a lo largo de 1800 y 1900 que si bien sí coincidieron en marzo, aún no había una fecha concreta. ¿En qué momento se establece la fecha? Bueno, mi compañera, la maestra Yasmín, ya les hablará de esto. Adelante, Yas. Bien, cambiamos, exacto, gracias. Perfecto, bueno, justamente con lo que decía el psicólogo Jesús Alberto, al haber todas estas manifestaciones y todos estos distintos eventos que se estaban suscitando, pues las mujeres empezaron a buscar mejores condiciones de trabajo, buscar la igualdad entre hombres y mujeres, buscar que existiera esta igualdad entre ambos sexos y que esto permitiera el cambio, logrando avances significativos que más adelante vamos a ver, y justamente partiendo de las manifestaciones que se estaban realizando, pues en el año de 1975 es cuando la ONU ya proclama oficialmente
el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando de que ya hay una proclamación oficial para esta fecha, mencionando específicamente lo que se iba a conmemorar, el Día de la Mujer. Esto pues nos lleva al reconocimiento global. ¿A qué nos referimos? Que es una fecha importante para poder llevar a la reflexión, observar cuáles han sido estos logros, estos avances que se han alcanzado con los distintos movimientos y con los cambios que se han generado a partir de cada etapa o de todos estos eventos o antecedentes históricos que han surgido. Recordemos que esta forma global, este reconocimiento, pues tiene la implicación de esta igualdad de género, exigir los cambios y reconocer los logros de todas las mujeres que han hecho algo para modificar lo que implica la mujer en distintos sectores de la vida. Este reconocimiento global pues nos lleva también al impulso en la agenda de género, es decir, empezaron a crearse, adoptaron políticas, adoptaron programas, se crearon programas a nivel internacional y nacional para proclamar la igualdad de género, en el cual también vamos a encontrar permíteme, el Tratado Internacional de Belém do Pará, que más adelante se los voy a hacer notar. Ese es uno de los grandes avances o de los grandes logros que se han mantenido a partir de que existan todos estos movimientos, todos estos antecedentes históricos, pero es justamente cuando estos movimientos logran modificar esta agenda de género y poder crear todos estos proyectos que actualmente conocemos y que bien sabemos que se pueden ir modificando, pueden ir creciendo. Algunos necesitamos ir amoldando de acuerdo a las mismas necesidades y a los mismos cambios que la sociedad nos va llevando. Esto es un poco de los antecedentes del 8M y del por qué se vuelve también muy importante conocer para poder comprender que el 8M se conmemora. Ahora, ¿qué es lo que promueve? Mejor dicho, ¿qué busca visibilizar el 8M? Aquí vamos a hablar de diferentes aspectos, tanto mi compañera como yo, dentro de algunos de los puntos importantes que busca visibilizar y por los cuales se está trabajando o se está buscando conmemorar esta fecha y todo lo que implica las marchas, los movimientos políticos y sociales, las protestas, etcétera. Una de ellas es la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, primero aquí podríamos hablar un poco de lo que es el género. El género, no hablamos de hombre-mujer. Hombre-mujer es el sexo. Es decir, si nacemos con órganos masculinos, eres hombre. Si nacemos con órganos femeninos, eres mujer. El género es en realidad características que la sociedad atribuye a cada uno de los sexos. Es decir, un hombre, nuevamente, nace con órganos masculinos. Entonces, listo, es hombre. Pero eso no implica que nació con ciertos gustos o características, y ya te gusta el fútbol, no lloras, no, claro que no. De hecho, desde que nacemos llorando. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir a los hombres, debe gustarles esto y no aquello, ya estamos hablando de género. El género, entonces, es una característica que la sociedad atribuye. Tú naciste hombre, te toca esto. Naciste mujer, te toca aquello. Eso es el género. No se nace con ello, se aprende. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta distinción de género, también ya estamos hablando de que en esta distinción no solo no hay igualdad, sino que una vez que hay características masculinas, estas valen más que las características femeninas. Entonces, como podrán ver en la presentación, estamos hablando de algo llamado violencia psicológica, física, simbólica, y todo esto implica justamente el hecho de que el solo por simplemente pertenecer al género masculino, ya se considera a nivel social que se tiene más poder o más capacidad de decisión sobre el género femenino.
Entonces, muchas veces a nivel psicológico, cuando llega a haber, por dar un ejemplo, algún abuso por parte de un hombre hacia una mujer, aquí hay que ser muy claros. Un hombre hizo uso de su fuerza, hablemos de violencia física, un golpe, maltrato, tal vez de manera constante a lo largo de la vida, y si además hablamos de que la mujer llega y denuncia, ¿qué es lo que suelen responder algunas autoridades o algunos prestadores sociales? Seguro te lo buscaste. Algo debiste hacer para que te dijera o te golpeara o te hiciera eso. Probablemente te lo ganaste. Eres la mujer, aguántate. Tú debes estar a tus servicios. Y en ese momento estamos hablando también de otro tipo de violencia psicológica. Otro término que se utiliza para describir esto es revictimización, pero la raíz de todo ello es justamente que estamos hablando de una desigualdad. A nivel social, si bien todos estos eventos históricos que mencionamos han conseguido muchos derechos que las mujeres anteriormente no tenían, en el presente siguen presentes desigualdades. Aún se cree que la mujer debe servir al hombre. Aún se cree que la mujer, por su género, se le atribuye, te toca cuidar al hijo, te tienes que tener hijos. No, esto ya lo mencionará más adelante la maestra Yasmin con derechos reproductivos. Te toca hacerte cargo de la casa. El hombre trabaja, la mujer se dedica solamente a la casa. ¿Para qué quieres trabajar? Todo eso son manifestaciones de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia, a grandes rasgos, podemos definirla como el abuso o el uso de ciertas acciones para obtener algo de alguien más sin su consentimiento. Entonces, en este caso, el hecho de que la mujer sea recluida a labores del hogar, por ejemplo, ya es violento. ¿Por qué? Porque no se le permite elegir estudiar. Muchas veces no se les permite elegir si quieren casarse o no, si quieren tener hijos o no. Entonces, hay múltiples tipos de violencia psicológica, física, simbólica, y todo ello presente por el único hecho de que eres mujer, te toca aguantarte, esto es lo que tienes que hacer. Aquí vamos a aclarar algo, porque seguramente hay algunas opiniones en contra de esta perspectiva, que a los hombres también, claro, a los hombres también. Entonces, nos tocan ciertas consecuencias de esta violencia, por ejemplo, el que no se nos permite llorar, algo que es muy humano, sano y necesario, el que el hombre tiene que aguantar y no pedir ayuda, entre otros aspectos. Sin embargo, el día de hoy justamente vamos a hablar de visibilizar, y es lo que busca el 8M, el hecho de que las mujeres, a partir de esta diferenciación, justamente se les llega a designar menor poder, menor capacidad, se les llega a caracterizar con cierta debilidad, el no opinas, el te aguantas, etcétera, y básicamente se les dice, tienes que aguantarte la violencia. Entonces, ¿qué busca el 8M? ¿Qué busca este tipo de movimientos? Visibilizar todo eso. Está sucediendo y necesitamos hacer algo al respecto y necesitamos buscar equidad, ¿vale? Equidad. ¿Qué más busca promover? ¿Qué más defiende el 8M? Bueno, hablamos ahora nuevamente de igualdad de género. A nivel, por ejemplo, social. Bueno, aquí me voy a retrasar tantito, todavía sigo con la parte de violencia, en el sentido de que es un dato importante. Hablando de violencia, si buscan en estadísticas de INEGI, el 90% de las mujeres aproximadamente a los 20 años ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual. Es decir, que las han tocado sin su consentimiento, algún desconocido, o que literalmente han escalado a puntos mayores. Bueno, dejando de lado el punto de violencia de género, vamos a igualdad de género. ¿Qué es la igualdad de género? Lo que se busca en este sentido, perdonen, es que a nivel salario, a nivel educación, a nivel trabajo, a nivel política, aún se sigue haciendo esta distinción entre géneros. Por ejemplo, ¿en qué piensan ustedes o a quién le dirían que asista a una persona que se siente mal? El doctor, el médico. Si se dan cuenta, seguimos haciendo alusión al género masculino, un rango de poder,
un rango de autoridad. Pero, ¿en qué piensan ustedes? Voy a contratar a alguien que administre mi agenda. Probablemente las respuestas serían en torno a secretaria. Es más difícil decir doctora o secretario. ¿Por qué? Justamente porque se hace esta distinción de género. Y si se fijan, los puestos que implican mayor rango o estatus o poder se le atribuye a los hombres. En cambio, aquellos que implican servidumbre se les atribuyen a las mujeres. Entonces, a nivel laboral, sigue habiendo esta brecha. Si prestan atención, es más fácil encontrar que al mando de una empresa se encuentra un hombre que una mujer. Aún sigue habiendo diferencia de género. A nivel salarial, muchas mujeres tienen acceso a menores salarios de lo que un hombre, incluso por el mismo trabajo. A nivel educativo, dentro de la experiencia profesional como psicólogo, y probablemente lo pueda corroborar la maestra Yasmin y algunos otros colegas, miles de veces hemos escuchado que el hombre se va a la universidad, sí, te pagamos todo. La mujer, ¿para qué estudias? De todos modos te vas a dedicar a la casa, a cuidar a tu marido. Eso es a lo que te debes dedicar. Entonces, a nivel educativo, sigue habiendo esta brecha. A nivel político, en los últimos años se ha buscado un equilibrio más 50-50 en puestos de poder. Sin embargo, aún no se ha conseguido y al igual que en las otras áreas, si lo pensamos bien, aún llega a haber desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el 8M y movimientos similares? O movimientos adyacentes, mejor dicho, justamente visibilizar esta desigualdad y promover la igualdad en cada una de estas áreas, en salarios, en educación, en política y laboralmente, entre otros aspectos. Adelante, Jess. Bien, otro de los puntos que plantea el 8M y que se busca intervenir para mejorar las condiciones de las mujeres tiene que ver con los derechos reproductivos y esta autonomía corporal. Es decir, que las mujeres podamos tener el acceso a los métodos anticonceptivos, cómo utilizarlos, poderlos obtener de manera fácil sin que se nos pueda prohibir o sin que se nos pueda juzgar o tachar por adquirir un método anticonceptivo. También se vuelve importante el aborto seguro, es decir, que las mujeres tengamos el acceso a la tecnología para poderlo realizar, a los medicamentos, al personal capacitado, a que se nos explique cuál va a ser el método para llevarlo a cabo, cuáles son las implicaciones en la decisión de realizar o de practicarnos un aborto y evidentemente poder también prevenir a futuro que esto pudiera darse. Otro punto importante pues tiene que ver con la atención médica integral, es decir, que todas las mujeres podamos tener este acceso a todo lo que implica nuestra salud, tanto física como emocional como mental. Estas acciones pues tienen que ser preventivas, tienen que ser médicas, curativas, hospitalarias, farmacéuticas y que también los tratamientos a los que podemos acceder puedan ser estos tratamientos convencionales, pero también a tratamientos complementarios. La intención del 8M tiene que ver en derechos reproductivos estos tres aspectos muy importantes: métodos anticonceptivos, poder estar al alcance de estos sin ser juzgados y que se nos pueda explicar el uso correcto, adecuado de cada uno de estos, como evidentemente sus consecuencias, el aborto seguro, la atención médica integral. Ese es uno de los apartados también importantes que es necesario que el 8M todo el tiempo esté difundiendo para lograr hacer el cambio. Bien, también en el 8M, bueno, pues encontramos la interseccionalidad, es decir, esto se refiere a una perspectiva analítica que reconoce la desigualdad entre hombres y mujeres. Y en esta desigualdad y en este reconocimiento que se mantiene, como bien decía el psicólogo Jesús Alberto, hay brechas,
brechas que se ven aún marcadas. Ejemplos de estos, pues son los puntos que están marcados en la diapositiva, como la raza o la etnia, implicaciones como aquellas características físicas, características culturales en torno a las creencias, a la lengua, a las prácticas que realiza las personas, y que esto puede ser o bien a modo de discriminación o a modo de privilegio. ¿Cuántas veces no hemos encontrado que le dan preferencia de atención a una persona con ciertas características, por ejemplo, la altura, el color de piel, el que pareciera ser que tiene un factor económico mucho más amplio o inclusive una mayor educación, o que las creencias son completamente diferentes a la de otra persona que a lo mejor sí no tiene un grado de estudios, que puede ser de un color de piel morena, a lo mejor también tiene que ver con la orientación sexual que es distinta. Estas implicaciones pues son justamente a los que nos estamos enfrentando con el 8M, el reconocimiento de la desigualdad, como la raza, como la etnia, como la orientación sexual, ser bisexual, asexual, la identidad de género, transgénero, cisgénero, género fluido, todo esto es a lo que nos estamos enfrentando. Así como la clase social, lo que comentaba pues hace un momento, tener un estatus alto, un estatus medio o un estatus bajo, eso también implica poder llegar a ser discriminados o bien a ser privilegiados. La intención de esta interseccionalidad es poder identificar dónde estamos manteniendo esta brecha y poder trabajar en ellas para empezar a radicarlas. Cambiamos de diapositiva, por favor. Claro. Ahora, hablar de estos temas, por supuesto, implica hablar de dos términos que suelen tener muchos mitos en torno a ellos: el machismo y el feminismo. Entonces, vamos a primero definir qué es el machismo. El machismo habla primeramente de que hay que reconocer que hay una diferencia de género, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, no de sexo. O sea, sexo es algo biológico, nacemos con órganos masculinos, órganos femeninos, punto. Pero una vez que nacemos con dichos órganos, como se mencionaba, se nos dan estas atribuciones sociales, como podemos ver en la diapositiva. Si eres hombre, naciste con genitales de hombre, entonces tú vas a ser fuerte, competitivo, debes ganar, debes ser valiente, no pedir ayuda, no llorar, beligerante, es decir, buscas el conflicto, la guerra, la pelea, y orientados a obtener bienes materiales, entre otras cosas y características que se le atribuyen al hombre. La típica frase: ¿cómo es un hombre? Las 3 Fs: feo, fuerte y formal. Hay características que socialmente, eres hombre, te toca esto. Lo mismo para las mujeres. Socialmente, naciste con estos órganos, te toca aquello. Te va a gustar el rosa, debes ser cooperadora, eres frágil, eres sumisa, te tocan ciertos puestos inferiores a los hombres, probablemente no trabajar, te toca aguantarte, no decir nada, muy emocionalmente expresiva, a diferencia del hombre, que nos debemos guardar las emociones. Bueno, ahora, el machismo no solo enmarca esta diferencia. El machismo lo que hace es que, lo que habíamos mencionado hace un momento, pone por encima las características masculinas. Para dar un ejemplo más claro, cuando se habla de una persona de la comunidad LGBT, siendo concretos, de un hombre gay, pese a ser hombre, pese a tener genitales masculinos, se le llega a juzgar, a hacer bromas hirientes, a criticar, a opinar acerca de su cuerpo, de sus decisiones, de su sexualidad, etc. ¿Por qué? Si sigue siendo hombre, en teoría, pues el machismo enaltece al hombre, ¿no? Pero es un hombre con características femeninas. Es un hombre al que le gustan otros hombres. Es un hombre que no se comporta como debería hacerlo un hombre, entre comillas. Que si no le gusta el fútbol, que si expresa sus emociones, que si, etcétera. Que si no cubre con estas características que suelen atribuirse a los hombres como debe ser,
Entonces, es femenino, aunque tenga órganos sexuales masculinos. Pero como tiene características femeninas, entonces ya es inferior. Por eso la comunidad LGBT se encuentra muchas veces en situación vulnerable y tiende a ser víctima de violencia psicológica, física, sexual, entre otras. Y esto es lo que hace el machismo: inequidad. No hay igualdad, sino que hay supremacía de lo masculino por encima de lo femenino. ¿Cuál es el mito en torno al feminismo? Pues muchas veces me he topado con el argumento, no sé si ustedes lo hayan escuchado o incluso lo hayan promovido, que el feminismo ahora lo que busca es que las mujeres estén por encima del hombre. No hay nada más cerrado que eso. Si se percatan a lo largo de esta plática, ¿qué es lo que busca el feminismo? Igualdad. Sí, soy hombre, soy mujer, soy persona. Tengo el derecho a los mismos salarios, mismos puestos, tengo las mismas capacidades cognitivas. Bueno, biológicamente está comprobado que la mujer desarrolla su cerebro mucho más rápido que el hombre, entonces prácticamente son más inteligentes que nosotros. Si lo pensamos bien, hasta deberían estar arriba. Dato al margen. Pero justamente el machismo lo que marca es desigualdad. ¿Qué es lo que busca el feminismo? Igualdad. Salario, trabajo, educación, etcétera, etcétera, etcétera. No buscan estar por encima, no buscan que, lo que hacían los hombres ahora lo quieren hacer los... No. Repasemos todo el contexto histórico que ya vimos. Huelgas, revoluciones. Constantemente hay manifestaciones sociales exigiendo esto, porque como también ya lo vimos hace un momento, aún no existe. Aún se sigue considerando lo femenino como inferior. ¿Qué busca entonces el 8M, el feminismo y los movimientos afines? Igualdad, solo eso, porque aún no existe. Aún en el presente hay mucha disparidad. Entonces, ese es un mito muy común que en este momento espero no quede duda acerca de por qué es un mito y acerca de lo que busca el feminismo. No busca voltear la balanza, no, busca equilibrarla, porque aún no lo está. Adelante. Tu micrófono está apagado. Gracias, gracias, Beto. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva que tiene que ver con los logros alcanzados a partir de todo este movimiento, todo lo que se ha estado realizando, los programas, todas las políticas que se han generado en torno al 8M y algunos de los avances que se han venido alcanzando de manera muy objetiva, muy significativa, pues uno de ellos tiene que ver con el voto. Recordemos que en el año de 1955 es cuando las mujeres comienzan a votar. Realmente hasta ese momento es cuando se puede generar todo este movimiento y entonces la mujer comienza a tener voz y voto. El acceso a la educación. Recordemos que anteriormente el acceso que podíamos tener a la educación era muy complejo y actualmente, como bien decía el psicólogo Jesús Alberto, a veces puede ser hasta complicado porque desgraciadamente aún mantenemos en la sociedad grupos, familias, gente que aún tiene este pensamiento de que las mujeres están hechas para estar en casa, para cuidar a los niños, para atender al marido. Este acceso a la educación que hemos venido logrando nos ha permitido también generar un cambio a nivel de dinámica familiar, social, hasta una dinámica completamente diferente a nivel individual, porque esto nos permite tener una ideología completamente diferente a lo de generaciones anteriores. Participación en la política, cada vez pues vemos ejemplos muy claros. En este momento tenemos a una presidenta, ejemplos clarísimos de que las mujeres están más insertadas en el sector político y que todo lo que están pensando, lo que están proclamando, aquellos programas que se están desarrollando, pues también parten de esta figura femenina y que ha implementado cambios sumamente significativos.
La protección legal contra la violencia de género también es un logro alcanzado bastante objetivo, bastante claro, que nos está permitiendo poder generar una denuncia cuando estamos siendo violentadas, que se pueda seguir nuestro caso hasta la culminación de esto. Esto nos ha permitido generar cambios a nivel social. La perspectiva de género que más adelante el psicólogo Jesús Alberto les va a comentar, pero que también es un logro alcanzado. Y justamente hace un momento yo les hablaba sobre este tratado internacional que es el Belém do Pará, perdón, que se da en Brasil en el año de 1994 y que justamente tiene tres intenciones fundamentales. La primera que es prevenir, la segunda es sancionar y la tercera es erradicar la violencia contra las mujeres. Finalmente, este tratado, por primera vez, desarrolla estos mecanismos de protección y de defensa hacia los derechos de las mujeres. Ahora hablemos de la perspectiva de género. La sola palabra perspectiva, si le prestamos atención, nos habla de esta visión que nos permite contemplar el panorama de cierta forma. Entonces, si nosotros nos cambiamos de posición, nos movemos un poquito para acá, para allá, vamos a ver las cosas de forma distinta. Aplicando esto a género, entonces estamos hablando de que una vez que ya entendimos que socialmente se nos enseña que el hombre es de una forma y la mujer de otra forma y que el hombre debe hacer esto, no debe hacer aquello. La mujer debe hacer esto, pero no debe hacer aquello. Hombre así, mujer así. Listo, tenemos una visión, una perspectiva, pero eso no significa que sea lo único. Hablar de perspectiva de género es darnos esta oportunidad de quitarnos esta visión un poquito, de contemplarlo como eso, como una opción, una única perspectiva que estoy teniendo en este momento, pero no es la definitiva. Hay más opciones. Si yo me muevo un poco, si analizo, si reviso, si investigo, si pregunto, si escucho, me daré cuenta que en realidad mi visión puede ampliarse. Entonces, si yo amplío esta visión, puedo contemplar otros panoramas y formas de acción. Y justo la perspectiva de género, entonces, al partir de contemplar este panorama más amplio, busca intervenciones más amplias, busca acciones distintas a lo que suele enseñársenos, busca otras opciones. Y dentro de estas opciones, busca, por ejemplo, el promover la igualdad. Busca el desafiar los estereotipos. ¿Qué es este estereotipo, esta etiqueta? Eres hombre, te toca esto, eres mujer, te toca aquello. Esa no es la única realidad. Que en este momento nos lo hayan enseñado, en esta época, no significa que las cosas siempre han sido así y que no puedan ser distintas. Entonces, si desafiamos estos estereotipos, desafiamos esto que se nos enseñó, lo que es el hombre y la mujer, si nos lo cuestionamos lo suficiente, podemos entender que en realidad sí hay otras formas de comportarnos siendo hombres, sí hay otras formas de comportarse siendo mujeres. No solo es lo que nos enseñaron. Algún día, una persona, un hombre, intentando debatir conmigo, me dijo, ¿tú le pondrías a tu hijo ropa de color rosa? Yo soy hombre, soy heterosexual, sí, me gustan las mujeres. Y dentro de la norma. Pero en ese momento yo llevaba una playera rosa, ni siquiera tuve que responderle a esta persona, lo único que hice fue esto, mostrarle mi playera rosa que traía en ese instante. Hay una norma que dice que el hombre no es el rosa. Se puede romper y no pasa nada. Entonces, ¿qué busca la perspectiva de género? Romper esta norma. Lo mismo con las mujeres. Dar pauta a que rompan con este estereotipo de lo que debe y no debe hacer. Y que puede comportarse de formas distintas a lo que se cree. Mejorar, obviamente, el bienestar social. En este sentido de que
no tienes que limitarte a lo que se te ha dicho, sino que tienes mayores oportunidades, mayor acceso a trabajo, educación, lo que ya dijimos, salud, etcétera. Entonces, se les da la oportunidad de decidir, de acceso a diferentes opciones, de mejorar su bienestar físico y mental. Inclusión de diversas identidades, reducción de violencia de género, fortalecimiento de la democracia. Puntos que ya mencionamos hace un momento. Justamente todo esto es lo que va a buscar la perspectiva de género a partir de ampliar esta visión, de romperla, de ir un poco más allá y observar que esta realidad que se me enseñó no es la única realidad, que puede ser distinta. No porque se me enseñó así, debe ser así. Solamente es una forma de ver las cosas, pero no la única. A grosso modo, podríamos explicarlo de esta forma. Bien, ¿cuáles son los desafíos actuales? ¿A qué nos vamos a enfrentar y qué es importante que lo estemos trabajando de manera constante? Bueno, la brecha salarial. Entiendo que hay muchas implicaciones que no pueden estar en nuestras manos, pero si entendemos que si bien con anterioridad los puestos de mayor jerarquía, por ejemplo, en una empresa eran regularmente de hombres, podemos también encontrar actualmente instituciones, asociaciones, escuelas, donde quien lleva esa jerarquía mayor son mujeres y esto también nos permite llegar a esta igualdad y poder ir disminuyendo esta brecha salarial que nos están marcando o anteriormente se marcaba con mucha visibilidad, donde los hombres ganaban mucho más económicamente hablando que una mujer. Eso también se vuelve importante que se vaya trabajando y es un desafío al cual estamos enfrentándonos. La discriminación laboral, pues justamente misma situación, que un trato desigual, que los hombres puedan llegar a tener mayor beneficio con su trabajo, mayor salario, un mejor puesto, mejores condiciones de trabajo, es algo a lo que también nos enfrentamos, pero que hay que recordar que podemos trabajar sobre eso. La violencia de género es algo que muy complejo trabajar, sí, sí es realmente muy complejo, que nos seguimos enfrentando a este gran desafío de la disminución y de la erradicación. Entiendo que muy probablemente no la vamos a poder erradicar, sería un sueño poderlo alcanzar, pero sí podemos hacer la disminución de estas acciones y que nuestro mismo entorno poder educar de una manera diferente para no llegar a estas acciones violentas y que pudieran ser perjudiciales a futuro. La falta de representación en puestos de liderazgo. Aún nos falta trabajar en eso. Necesitamos a más mujeres que se les dé la oportunidad de poder tener jerarquías altas que permitan poner en práctica los conocimientos, las habilidades, todo lo que tienen para poder trabajar de manera conjunta con un equipo y que puedan sacar a flote el trabajo o las actividades que se puedan llevar a cabo. También se vuelve un desafío, pero tampoco es imposible alcanzarlo. La persistencia en los estereotipos y roles de género. Es importante también hacer la disminución y recordemos que tiene que empezar también por nosotros. Estos desafíos a los cuales nos estamos enfrentando también tiene que empezar por uno mismo. Esta persistencia de estereotipos y roles de género donde creemos que las mujeres son sentimentales, pero los hombres son más racionales, tener en ese pensamiento de que las mujeres se encargan de los niños, de la casa, de la limpieza del hogar, mientras que el hombre tiene que llevar dinero al hogar, es el hombre de finanzas, es el hombre que puede reparar un automóvil o hacer el uso de un auto o bien las reparaciones dentro del hogar. Estas persistencias en los estereotipos y en los roles es importante que podamos identificar y que podamos ponerle un límite a estas formas de pensar, a estas formas de expresarnos y hasta nuestras mismas acciones. Entiendo que muchas veces no siempre lo hacemos de manera muy pensada. A veces lo podemos llegar a decir o lo llegamos a hacer sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias de esto. Pero para eso es importante siempre tener
un momento reflexivo, saber en qué momento lo estamos llevando a la práctica y que lejos de ayudar a la disminución de esta violencia de género, estamos siendo partícipes o le estamos alimentando. Son los desafíos a los que nos estamos presentando, que sigue siendo una lucha, que sigue siendo un trabajo constante, sí, por supuesto, pero recordemos que también mucho de este trabajo, muchos de los cambios que se han dado, empieza por uno mismo, empieza por los movimientos que se realizan, empieza por la petición y las acciones para mejorar nuestras propias condiciones de vida. Ahora hablemos de, y justamente ese era el título de la presentación, conmemorar el 8M. Pero para esto les voy a compartir una historia que por ahí en internet, en la que un padre se acerca a su hija justamente en fechas cercanas al 8M, a las manifestaciones, que todos ya conocemos, que llega a haber algunos muros pintados, entre otras cosas, y a lo que muchos actualmente aún se oponen. Y justamente el padre se acerca a la chica y le dice que no estaba de acuerdo, que no se dan cuenta que están dañando propiedad de alguien más, que para qué hacen tanto revuelto, que hay otras maneras. Y entonces su hija le dice, oye papá, ¿tú qué harías si un día yo no vuelvo a la casa y no vuelves a saber más de mí? Si alguien me hace algo y no encuentras ni siquiera dónde termine. El padre se queda pensativo y después de unos segundos responde, lo quemaría todo. ¿Cuántos de nosotros, al escuchar que si le hicieran algo, que si le sucediera algo a una persona cercana a nosotros, madre, pareja, hija, no responderíamos algo similar? Lo quemaría todo. Le daría la vuelta al mundo con tal de saber qué pasó con esta persona, dónde terminó. No me suena descabellada la respuesta de este señor. Si lo pensamos bien, creo que a ustedes tampoco. Contexto histórico. Lo que buscan las mujeres en estos movimientos en el 8M, por lo menos a mí me suena totalmente válido, ya que siguen buscando cosas que cualquier revolución en cualquier país de cualquier motivo sigue buscando. Igualdad, salarios, puestos de trabajo, ser escuchados. ¿Cómo lo hacen? Justamente una revolución suele no ser pacífica, si lo pensamos bien. Se busca ¿qué es una revolución? Un cambio en cómo funciona la sociedad. Se busca cambiar la sociedad para que todo funcione de forma igualitaria. Pero para un cambio primero debe escucharse a la persona que se encuentra en una situación vulnerable. En este caso, las mujeres. ¿Cómo se conmemora entonces este evento? Pues primero contemplando que es una lucha que lleva muchos años, que aún no termina, que sigue gestándose día con día, que aún sigue habiendo desigualdad, que aún sigue habiendo víctimas, porque este cambio no se ha dado, y que lo mínimo que se le debe a este tipo de movimientos es respeto. Por eso tantas veces se hace énfasis en no celebres, se conmemora, porque la celebración es un festejo cuando algo ya se consiguió. El conmemorar es dar respeto a algo que lo merece y que en este caso se sigue gestando y aún no se ha conseguido. Aún sigue habiendo desigualdad, mucha, en todos los aspectos que hace un momento se han mencionado: económico, laboral, educativo, sexual, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en conmemorar. Se busca cómo conmemorar, justamente, respetando estos movimientos. Tal vez si no somos partícipes de, por lo menos no interferir, permitir que se lleve a cabo.
Es un cambio como tantos otros que se han llevado a lo largo de siglos y milenios y que buscan una modificación en cómo están funcionando las cosas y muchas veces para bien. Nuevamente, el ejemplo de Rusia. Gracias a estos movimientos de las mujeres se dio una revolución que benefició no solo a las mujeres. Otras formas de conmemorar, el apoyar a las víctimas. No llegar con el comentario de tú elegiste estar ahí. Porque muchas veces es muy fácil decirlo, pero ni siquiera nos detenemos a pensar qué pasó, por qué no puede salir. Y gran cantidad de veces es miedo, porque quizá ya lo intentaron y cuando lo intentaron sucedió algo muy desagradable que nosotros no sabemos. Entonces, el apoyo implica más que solo decir, tú elegiste estar ahí, podrías salirte cuando quieras si no lo haces. El apoyo es, te escucho, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Es realmente mostrar interés en lo que la persona vulnerable está viviendo, si es que realmente nos interesa esta persona. Porque el comentario o comentarios del tipo es que tú decides quedarte, no muestran ningún interés. Al contrario, muestran desinterés. Cursos, pláticas en los que podamos nosotros, quizá no brindar la información, sino por lo menos estar al pendiente de esa información para yo entender un poco qué implica todo esto. Ok, desconozco el movimiento, pero antes de criticar, antes de juzgar, primero levanto la oreja, a ver de qué trata, qué no estoy entendiendo, qué no estoy viendo. Incluso como hombres a veces cuesta más. ¿Por qué? Porque no hemos vivido todas esas dificultades. No sabemos lo que es que nos digan que debemos dedicarnos a la casa, que no sabemos que deja tus estudios, tu trabajo, porque tienes que cuidar a los hijos. Tienes que resignarte a lo que el esposo te ha dicho que hagas. No hemos vivido con eso. Entonces, nuevamente ahí hablamos de perspectiva de género. El conocer que hay una visión distinta a la nuestra. Y si no la conocemos, por lo menos tener la apertura a escucharla. Ahora, en este caso, muchas veces, quizá también han escuchado, que como hombres no participamos o no deberíamos participar en estas marchas. Y es algo completamente respetable. ¿Por qué? Porque al final no es una lucha nuestra. En este último punto de la diapositiva, participar en un colectivo feminista, educación, activismo, etc., no es algo que nos corresponde, no es nuestra lucha. Pero sí podemos entrar, y es lo que se nos invita en muchas ocasiones, como aliados. Estar ahí al margen, apoyando. Quizá en el sentido de llevar agua, de llevar algún cartel de entiendo tu lucha, estás aquí, no estás sola, te escucho. O en el sentido de si llega a suscitarse algún ataque hacia quienes están buscando este cambio, a quienes están luchando ahí, que no somos nosotros, quizá apoyar para detener cualquier ataque que estén recibiendo. Entonces, por eso se nos invita como aliados, a aquellos que quieran participar, inmiscuirse, involucrarse, podemos hacerlo como hombres, informándonos, ampliando nuestra perspectiva a otras visiones y apoyando. En el caso de mujeres, involucrándose, y en el caso de población en general, nuevamente buscando información, promoviéndola y estando para quienes lo necesiten, justamente personas vulnerables a partir de esta violencia. Por ejemplo, y ya para ir cerrando, cómo involucramos la perspectiva de género en justicia ciudadana. Como se los mencionaba, cuando nos llegue una víctima, no simplemente limitarnos al tú decidiste estar ahí, sino tratar de comprender el contexto de las personas que llegan a solicitar nuestros servicios. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es aquello que no estoy viendo para entenderlo y a partir de ello poderte brindar una mejor atención, escuchándote, no simplemente juzgándote? Eso es perspectiva de género aplicada al trabajo. Tratar de comprender cómo tu contexto ha influido para que aquello que estás viviendo se esté dando de esta forma. Adelante, Jess.
Sí, pues agregando un poco a esto que tú mencionas, Alberto, me enorgullece mucho decir que en Justicia Ciudadana, gran parte del personal que se mantiene en la asociación, pues somos mujeres. Es muy poca la población de hombres. En su mayoría somos mujeres, no solamente las que estamos trabajando ahí, sino también chicos, chicas de servicio social, prácticas profesionales, voluntariado. Eso habla de que sí se pueden lograr grandes cambios, sí podemos hacer la diferencia, sí las mujeres podemos estar en puestos altos de una jerarquía muy elevada. Claro que se puede, pero se trata de mucho trabajo. Se trata de todo el tiempo estar trabajando sobre estas brechas de las que hablamos, sobre estos desafíos a los que nos estamos enfrentando, pero sobre todo este orgullo que tengo al mencionar que independientemente de la población de mujeres que somos las que estamos atendiendo dentro de la asociación, estamos aplicando esta perspectiva de género, poder atender a las víctimas de violencia, no distinguir entre si son hombres o son mujeres y nada más atender al sector mujer, no, también tratamos con los hombres, poder atender a cada una de estas personas sin tener que identificar etnia, raza, orientación sexual, clase social, la edad, todos por atención igualitaria. Esa es la idea, esa es la intención del 8M, poder alcanzar o poder llegar a ser un sector, una sociedad donde podamos ser vistas las mujeres con la misma importancia que son vistos los hombres. Ese es el mayor orgullo que en este momento te puedo mencionar para poder culminar la plática del día de hoy. Y bueno, pues agradecemos mucho su atención. Les recordamos, somos Justicia Ciudadana. Aquí están nuestras redes, nuestra ubicación para que nos puedan contactar en caso de necesitar alguna asesoría legal, alguna asesoría jurídica. Se pueden acercar con nosotros y nosotros con gusto estamos para apoyarlos. Que pasen excelente noche. Nos vemos el siguiente mes con la próxima ponencia.